Shalom amigos, estamos con una parasha más. Esta es Balak, así se llama la parasha, es la número 40. Para hablar de este tema siempre tenemos a nuestro invitado especial, el rabino Juan Pablo Osandón. Rabino, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme nuevamente en este espacio. Gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Sí, esta parasha, rabino, se llama Balak, otro nombre de otro personaje que no era judío, al igual que Yitro, cuando vimos hace algunos días. Y aquí tenemos a Balaam, perdón, Balak, rey de Moab. De esto vamos a hablar un poco, ¿verdad? De un profeta, entre comillas, ¿verdad? O hechicero. Ya lo vamos a ver exactamente a qué se refiere. Pero bueno, la intención aquí principal de esta parasha me parece que es el fracaso de un rey y de un profeta o de un hechicero en maldecir a Israel, rey. De eso vamos a hablar un poco ahora. Entonces, comenzamos con Balac. Dice que era rey de Moab, que le tenía temor a Israel porque vio lo que Israel había hecho con los otros pueblos que lo atacaron y que Israel se defendió. Entonces él tuvo miedo y se buscó aliados. ¿Y quiénes eran estos aliados? Otro pueblo que eran enemigos al principio, pero que ahora se alían para atacar a Israel, ¿verdad? Muy parecido a lo que comúnmente conocemos y escuchamos de quienes atacan a Israel. Pero bueno, este Balak, ¿quién era, Rabino? ¿Y por qué decide unirse a otro enemigo y que ahora se hacen amigos para atacar a Israel, Rabino? Bueno, la verdad que una muy buena introducción la que vos has hecho. Efectivamente, como vos mencionaste, Balak era el rey de Moab, ¿sí? Ahora, vos usaste unas palabras que me parece que son muy acertadas para tratar de explicar todo el escenario, ¿no? Él tuvo miedo cuando vio lo que otros pueblos le habían hecho a Israel e Israel se defendió. ¿Sí? Es importante destacar esto de que Israel no había iniciado ninguno de los conflictos que la Torá menciona hasta este momento. Eh, no solamente en el transitar por el desierto, si nos vamos más atrás a Bereshit, Abraham también fue a la guerra, una guerra que él no empezó, digamos. Eh, entonces, él tuvo miedo de algo que en realidad no tenía primero ningún fundamento para tener miedo, porque no había ningún fundamento para pensar que Israel lo iba a atacar, particularmente a él, ¿no? Sí, De alguna manera él sintió temor, quizás al saber que él quería conquistar algunos lugares y que no lo iba a poder hacer si Israel llegaba hasta esos lugares, porque Israel ya se estaba encaminando directamente hacia la tierra prometida. Y después con el segundo punto que vos mencionabas, el tema específicamente de la unión de estos enemigos, bueno, creo que es algo, como dice el libro de Eclesiastés, Coelet, nada nuevo bajo el sol, ¿no? sí, El refrán de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, incluso aunque se lleven horrible entre ellos, claro, incluso aunque se maten entre ellos, a veces se asocian, ¿no? Buscando un enemigo común, también porque muchas veces ese enemigo común les permite sostener el poder dentro de sus propios pueblos, ¿no? Eso claro. es algo que, bueno, Moab es un gran ejemplo de eso. Y a lo largo de la historia creo que hay sobrados ejemplos de situaciones en las que ha ocurrido y sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Exactamente, como que se repite este hecho, ¿verdad? De Ujú. aliarse naciones por envidia, por miedo, por un miedo infundado, ¿verdad? Propio probablemente. Pero bueno, Robino, este Balac dice que contrata o manda a pedir a un hechicero, porque le dice, yo tengo entendido que a quien tú bendices es bendito y a quien tú maldices es maldito. Entonces manda a contratar ¿era un hechicero, rabino, o era un profeta, Balaam, Bilam? Es una buena pregunta. Primero, que claramente Balak, el rey de Moab, no había leído la Torá, porque la Torá es bien clara que el único que bendice es Dios, Exacto. ¿no?
Y Dios ya le había dado la bendición desde Abraham a toda su descendencia, ¿no? Eso creo que como primer punto. Después, el tema específico de Bilam. Bilam era un profeta, o sea, tenía cierto don de profecía, no es que era un profeta, tenía cierto don de profecía. En la visión judía profética, los profetas no necesariamente tienen que ser judíos, ¿sí? Puede haber profetas que no sean judíos o que no sean, en este caso en particular, del pueblo hebreo, ¿sí? Ahora, el tema no es el valor o no valor del don profético. El tema es qué haces con eso. En los libros proféticos, si bien nosotros tenemos, eh, porque compartimos los mismos textos que tenemos a los profetas mayores y a los profetas menores, ¿sí? Eh, Independientemente de eso, en los propios libros proféticos también se dice que hay muchos otros, además de los profetas que aparecen con nombre propio en cada uno de sus textos, que hay muchos otros que profetizaban. ¿Sí? Que de hecho hace algunas semanas se da el caso en la Torá de dos personas que estaban profetizando en el campamento y Moshe dice, déjenlo que profeticen. Mejor, ojalá que todo el pueblo de Israel sean todos profetas. Sí, ¿Sí? El tema no es ese, el tema es qué hacemos, qué hacen es aquellas personas que tienen este don de la profecía, que es el don de poder recibir mensajes de Dios. ¿Sí? Y claramente Bilam no se comporta al estilo profético que nosotros estamos acostumbrados. Dios le dice una cosa y el tipo hace otra, sí, ¿no? Y creo que ese es el asunto. ¿Qué hacemos con nuestros dones? Como mensaje general, digo, para todos los seres mortales que no recibimos mensajes directos proféticos de Dios, ¿no? Digo, ¿qué hacemos con nuestros dones? Cuando tenemos un don, algo, un atributo que permite generar algo bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo usamos para el bien o lo desechamos o peor, lo usamos para el mal? ¿No? Bilam es un poco un ejemplo negativo en ese sentido. sí, sí. Bueno, yo creo que Balak, además de tener miedo, y el miedo lo hizo actuar erróneamente, ¿verdad? Y buscar el mal Mm. para generar mal a otras personas. Y porque él sabía y él de antemano dijo, si este me ayuda, voy a lograr vencer a ese pueblo. Si este me ayuda a maldecir a ese pueblo, yo lo voy a derrotar. Es decir, ni se habían enfrentado, no tenía toda la información y tras el miedo comete errores tras errores, Rabi. Es que el miedo te hace cometer errores, el miedo infundado te hace cometer errores. Porque cuando vos tenés un miedo infundado, que en el caso particular, cuando hablamos de un pueblo, la consecuencia directa del miedo infundado es la discriminación. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés un miedo infundado sobre alguien, no te molestás en hablar con él, en conocerlo, eh, solamente tu miedo te gana, no solamente te perdés la posibilidad quizás de conocer a alguien valioso, sino que además te hace tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Entonces, hay que sacar el miedo de nuestra vida, ¿sí? Sacar el miedo en esta época, esta época posmoderna que vivimos en donde uno de los grandes males de nuestras sociedades es la ansiedad. Todos de alguna manera tenemos algún tipo de ansiedad. La ansiedad es un trastorno que te hace pensar en escenarios hipotéticos dramáticos, de cosas que nunca pasaron y que probablemente nunca vayan a pasar. ¿Sí? Entonces, cuando vos entrás en esta situación, tomás decisiones equivocadas, pues tomás decisiones basadas en cosas que, es claro que si realmente pasaran serían horribles, pero no están pasando, digamos, y probablemente nunca van a pasar. Entonces, creo que Balak en ese sentido es como decía recién, otro ejemplo negativo, ¿no? Balak y Bilam son dos ejemplos de lo que no hay que hacer. Exacto, porque Balak pudo haber buscado la paz, hablar, acordar, pero prefirió atacar de una u de otra forma, Rabino. O sea, Podría por lo menos haber esperado que el pueblo de Israel llegue a su frontera,
y sentarse a conversar. Mira, el pueblo judío tiene leyes de guerra, ¿sí? La ley judía contempla, son leyes diferentes a las civiles, específicamente para situaciones de conflicto bélico. Una de las leyes de guerra dice que vos tenés que ofrecer, antes de invadir un lugar por el cual no te queda otra que invadir porque te están poniendo en peligro, tenés que ofrecer 3 veces la paz. Ofrecer la paz te obliga a dialogar con el otro, porque vos te tenés que acercar, decirle cuáles son tus intenciones, ¿no? Entablar un diálogo. Y en el entablar un diálogo, uno lo conoce al otro y el otro te conoce a vos. Entonces hay muchas posibilidades de que el conflicto no llegue a escalar, porque cuando las personas se conocen, se dan cuenta de que comparten muchas más cosas que las diferencias que tienen. Bueno, Balak no se permitió eso, digamos, el miedo le ganó. Sí, y muchas veces, yo creo que parte de la enseñanza también para nosotros es que muchas veces actuamos movidos por el miedo en lugar de movernos por la fe, la confianza, el entendimiento, ¿verdad? Porque la fe o la confianza nos lleva a eso, a no controlar a otros, sino a controlarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. Pero bien, lo que me llama también la atención, Rabino, es que Bilán le pide permiso a Dios y Dios no le deja operar de tal manera que se beneficie él y que maldiga a Israel y le dice que no. Sí, que no perdamos, perdón, no perdamos de vista que hay dinero de por medio, Exacto, ¿no? Que eso también es un factor, digamos, ¿no? Cuando vos tenés un don, si te dejás llevar por lo material o si realmente lo explotás por el don en sí mismo, ¿no? Creo que eso también es algo para mencionar. exacto, porque a él le habían ofrecido mucho, mucho dinero, mucha riqueza, ¿verdad? A cambio de que maldijera a ese pueblo. Y él buscó la forma de tal manera de que Dios le permitiera hacerlo. Y dijo Dios a Balaam, no irás con ellos, no has de maldecir al pueblo porque es bendito. O sea, le está diciendo que no. Pero Balaam o Bilán, hasta 3 veces hace el intento de que Dios cambie de parecer y le permita, ¿verdad? Y termina acomodando las cosas como a él le parece. Exactamente. Y se enoja y dice literalmente que Dios se enoja con Balaam o con Bilán y le manda un ángel a interponerse entre él y su asna. Sí, ¿Verdad? El asna aquí me parece algo bastante de caricatura, ¿verdad? Porque aquí el asna ve al ángel con la espada y se aparta, pero Bilán o Balaán se enoja con el asna y el asna le habla, Rabino, le habla a le habla Balaán. Bilam. Sí, Cómo lo entienden esta parte, Rabino? De que le habla aquí. es una muy buena pregunta. Solamente quiero volver un segundito a lo que vos mencionabas recién respecto al tema de cómo Bilam o Balam, según las traducciones, eh, tergiversa el mensaje divino para hacer directamente lo que se le ocurre a él, digamos, ¿no? Sí, Nosotros tenemos en la tradición judía un concepto que viene del Talmud, que en español sería algo así como un transgresor basado en la Torá, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo de la tradición judía bastante sencillo. Nosotros tenemos el mandato de bendecir los tiempos sagrados con vino, ¿sí? Usamos vino para bendecir los tiempos sagrados, recitamos una oración que se llama Kiddush, ¿sí? Que santifica el día sagrado, tanto en Shabbat como en festividades. Eh, Uno debería usar una copa de vino para hacer eso, ¿sí? Ahora, si usted se toma una botella de vino para santificar el día sagrado, bueno, está usando el vino, está dentro del marco de la ley, pero a largo plazo eso le va a generar que usted se convierta en un alcohólico, básicamente, ¿no? sí, Entonces, eh, a veces hay personas que para lograr su objetivo tergiversan los mensajes de la ley o de la Torá eh, sin tener en cuenta este tipo de cosas. Bueno, yo estoy haciendo, no me estoy saliendo del marco de la Torá, sin tener en cuenta el impacto negativo que eso puede tener en sus vidas. Eso es un poco
el tema de Bilam y muchas veces vemos esto, ¿no? De que hay gente que toma los mensajes del texto bíblico para decir básicamente cualquier cosa, ¿no? Em, Ahora, con respecto al tema puntual de la asna de Bilam que le habla, ¿sí? Eh, Dios usa la asna para que Bilam sea consciente de su ignorancia, digamos, ¿no? O sea, un asno, o una asna en este caso, porque era hembra, tienen las posibilidades de ver más cosas que vos en este mundo, que no sos capaz de darte cuenta que estás yendo hacia la ruina, ¿no? ¿ok? Y muchas veces creo que a todos en algún momento de la vida nos pasa que nos enceguecemos con algo y ese enceguecimiento hace que todos a nuestro alrededor estén viendo que vamos a chocar contra una pared y nosotros no somos capaces de darnos cuenta, ¿no? Bueno, por eso hay que siempre eh, tener personas cerca que sean capaces de decirnos, mirá que esto que está haciendo no está bien, y que nosotros tengamos la entereza de escucharlos, ¿no? Personas que sabemos que nos quieren bien, personas que sabemos que nos dicen las cosas desde el amor, ¿no? Entonces, y nosotros escucharlos y confiar en su palabra. Creo que eso es un muy buen consejo que todos deberíamos tener a mano con nuestro entorno más cercano, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Sí, es decir, que Dios puede hablarnos a través de algo inesperado, Rabbi, ¿no? Sí, totalmente, de cualquier cosa. Si estamos tan concentrados en nuestros planes que no vemos lo que Dios está tratando de decirnos. Lo que usted decía, ¿verdad? Estamos ciegos, no vemos lo que deberíamos por el mismo egoísmo, por el mismo, el que estoy pensando solo en lo mío y no estoy pensando en los demás, ¿verdad? Bueno, cuando Dios prácticamente dice que no es por protección, Rabino, porque muchas veces queremos que Dios nos conteste, queremos que Dios me haga esto así como yo lo pido, pero no es así, sino como Dios dice, ¿verdad? Porque Balán o Bilán trató de torcer la voluntad divina por interés personal, ¿verdad? Lo que ella Sí, decía. Entonces, la obediencia a Dios debe ser nuestra brújula, ¿verdad? Y quitarnos el ego, todo interés personal y tratar de ver lo que Dios nos quiere decir, porque no nos va a responder de la manera que nosotros creemos, pensamos, porque solo vemos la foto, no vemos todo el video, como usted decía hace exacto. mucho tiempo. Y bueno, luego se va, aparentemente Dios le permite que vaya, pero va a decir lo que Él le diga, no va a hacer su propia voluntad. Entonces, termina diciendo prácticamente, le dice al rey Balac, hagamos esto, hagamos lo otro, pero al final no hace lo que el rey le pide, sino que al contrario, sale hablando cosas bonitas, dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Qué significado tiene eso, Rabino? ¿Cómo lo interpretan ustedes? De alguien que quería maldecir, pero que Dios no lo deja y luego sale adulándolo. Bueno, primero saber que las cosas van a ser como Dios quiera, ¿no? Sí. No como nosotros querramos. Eh, A veces creemos que tenemos cierto control de determinadas cosas. Sí, obviamente tenemos el libre albedrío de decidir, ¿no? Pero hay ciertas cosas que no vamos a poder torcer, ¿no? Y efectivamente a él le sale esta bendición de su boca, ¿no? Quiso decir una maldición y le salió una bendición. En hebreo, Mató elija Jacob, Mishkenotejá Israel. Sí, que buenas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, tu residencia, el lugar en donde habitas Israel, ¿no? El lugar en donde te congregás, donde te reunís. Y fíjate qué importante esta frase que terminó saliendo de la boca de Bilam, que es la frase que los judíos usamos cuando llegamos a la sinagoga. ajá. Cuando uno está llegando a la sinagoga y ve la puerta, ¿no? eh, Dice, tiene que decir, Matou aleja Jacob, Mishkenoteja Israel. ajá. Ha quedado como un recordatorio para el pueblo judío de que solo va a salir de tu boca cosas que estén dentro del ámbito de lo divino, ¿sí? Que no deben salir cosas de tu boca
que uses para lastimar, para agredir, para maldecir a otro, que fue lo que le pasó a este mago, hechicero, semiprofeta Bilam, ¿no? Sí, bueno, aquí podemos tomar una reflexión también que nadie puede destruir lo que Dios ha decidido bendecir, ¿verdad? Nadie podrá No, eso, conmigo si Dios ya está conmigo. Se, exactamente. se puede convertir una maldición en una oportunidad, ¿verdad? Si confiamos. Entonces, Rabino, ¿cuál sería? Estaba leyendo que hay una diferencia entre los profetas de Dios, los profetas de Israel y contra Bilán, Rabino. Es decir, el Midrash hace como una comparación entre Balán y los profetas de Israel. Que los profetas de Israel advertían al rey o al pueblo sobre las transgresiones de la ley, ¿verdad? Balán, por el contrario, aconsejó Transgrede. así, corrupción humana, ¿verdad? Totalmente hacer daño. El Sí. otro, los profetas de Israel, era prevenir. Ustedes siempre ven, así lo ven, Raúl. Sí, 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 efectivamente. De hecho, por eso digo, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el poder del manejo de algunas cosas que por ahí no están dentro del promedio. El judaísmo, la Torah es bien clara con eso, digamos. A ver, los brujos del faraón pudieron convertir las varas en serpientes Sí. también, ¿no? Bueno, en los textos proféticos hay muchísimos relatos que se podrían mencionar, la bruja que hace que Shaul hable con Shmuel después de que éste había muerto. Digamos, hay personas que pueden lograr este tipo de cosas. Ese no es el problema. El problema es que nosotros no podemos regir nuestra vida por esto, porque en general ese tipo de personas se movilizan por el dinero, no por la sabiduría, no por la bondad. Entonces, como se movilizan por el dinero, las consecuencias siempre van a estar ligadas a quien más le pague, no a hacer el bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que mantenernos al margen de todas estas cuestiones. Y bueno, Vilam obviamente terminó completamente desdichado con a partir de su acto, ¿no? También, Rabino, ¿cuál era la diferencia o más bien, mientras esto sucedía, mientras Balán y Balac querían atacar a Israel, querían maldecirlo, Israel estaba acampado allá, pero no lo sabían, Rabino, no sabían lo que estaban tramando en contra de ellos, ¿verdad? Y eso puede pasar en cualquier momento, no nos damos cuenta, Rabino. Sí, sí, a veces pasan cosas que nos influyen en nuestra vida, de las cuales nosotros ni siquiera somos conscientes, ¿no? Entonces, es importante que estemos en control sobre lo que tenemos control, pero no perdamos de vista de que a veces nos pasan cosas que no tienen por qué. ¿Qué hice yo mal para que me pase esto? Y no, vos no hiciste nada mal. A veces las cosas son consecuencia de otras cosas que no necesariamente tienen que ver directamente con nosotros. Entonces, bueno, eso es un poco lo que le pasó al pueblo de Israel ahí a la distancia, que este es la para bueno, salvo en la última parte, pero casi toda la para allá, el pueblo de Israel prácticamente no aparece, digamos, no es protagonista, ni Moshe, ni Aarón, ni nada de al torno al pueblo de Israel, ¿no? Sí, bueno, y después de todo eso, Rabino, el pueblo cae en idolatría y en pecados sexuales prácticamente con las mujeres de Moab. Por ahí fue el consejo que le dio Balaán o Bilán a Balac, Rabino, después que no pudo. Sí, bueno, está esta explicación, ¿no? Respecto a que como no se logró por el medio de lo divino o de lo mágico en este caso, ¿no? Lograrlo por el medio de lo carnal y de las bajas pasiones, ¿no? Que ahí el hombre, el ser humano tiene su costado más débil siempre, ¿no? Y sí, bueno, lamentablemente algunos hombres del pueblo de Israel cayeron en la seducción de las mujeres de Moab, ¿no?
y entonces se da esta situación de que algunos caen en la idolatría, ¿no? Y la para allá cierra más o menos armando esta escena con un continuará para la próxima para allá, que es Pinhas, que es la persona que viene a tomar acción para solucionar esta problemática que se estaba dando, ¿no? Exactamente, con eso cierra la parashá, pero comienza la siguiente con este suceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos cerrar, Rabino, la parashá de esta? Mira, yo creo que hay varios valores o conceptos para retomar y tener presente en nuestras vidas. Número uno, el tema del miedo, ¿sí? No tener miedos infundados, pensar si realmente los temores que tenemos tienen un fundamento en la realidad o son cosas que nos estamos imaginando. Estar muy atento a los mensajes de Dios, a cuáles son y a no generar interpretaciones que nos queden cómodas a nosotros para nuestra vida, sino a realmente hacernos cargo de lo que Dios quiere para nosotros, asumirlo y llevarlo adelante de la mejor manera posible. Estar atento absolutamente a todo lo que está a nuestro alrededor, porque desde cualquier lado Dios puede hablarnos, tanto para el bien como para protegernos del mal, como en el caso de la asna de Bilam, ¿no? Y después, bueno, algo que vos mencionaste también en algún momento, lo que tiene la bendición de Dios no hay forma de maldecirlo en este mundo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso. Y como no sabemos, en la gran mayoría de los casos, qué es exactamente lo que tiene la bendición de Dios, no debemos maldecir nada, porque siempre que querramos maldecir vamos a correr el riesgo de maldecir algo a lo que Dios le había dado su bendición. Entonces, maldecir, sacarlo completamente de nuestro radar y de nuestra vida, ¿no? Creo que esas serían como un micro resumen de esta para allá. Perfecto, Rabino, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Rudy, Luego, shalom a todos y nos vemos la próxima semana. hasta luego.